¿Practicas yoga? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay más allá de las asanas físicas? ¿Te has preguntado de dónde viene este yoga que practicamos en Occidente? Buenos días, soy Pedro Noney, traductor y experto en el Bhagavad Gita. Si te gusta este vídeo, compártelo o comenta lo que quieras. Yo soy practicante de yoga desde hace años y además tengo el título de profesor de yoga y es innegable los beneficios que me está aportando el yoga a mi vida y a todos nosotros. Hay uno, por ejemplo, pero hay una reflexión. Yo cuando salgo de una clase de yoga salgo súper tranquilo, súper relajado, pero la gran pregunta es cuánto me dura esa relajación. Es decir, yo estoy en un ambiente tranquilo, como es una sala de yoga, cerrado, con gente también en armonía y un profesor guiando y bajando el nivel de estrés, ¿no? Pero cuando vuelves al mundo, cuando vuelves al trabajo, cuando vuelves a casa, cuando los problemas te acechan, cuando Hacienda te persigue, cuando la policía te pone una multa, cuando te surgen todos estos miles de problemas que te surgen en la vida diaria, pues hay que preguntarse si esos efectos de la clase de yoga perduran o simplemente son muy, muy temporales y prácticamente acaban cuando acaba la clase de yoga. Y esa es la gran pregunta que nos deberíamos hacer. Entonces, yo os digo que más allá del yoga físico, esa prostitución de la palabra yoga, creo, que hemos hecho en Occidente, hay mucho más. El yoga físico no es ni tan solo el comienzo del yoga espiritual. ¿Qué es el yoga espiritual? Es el yoga que practicaron Gandhi, Ramakrishna, Vivekananda, Adi Shankara, Ramanuja, todos estos grandes yogis que prácticamente no hacían asana, seguían el camino del jnana yoga, de la meditación, del jnana yoga, del conocimiento, del bhakti o del karma yoga. Pero no hacían, que yo sepa, ninguno de ellos hacían asanas, las posturas físicas que hacemos aquí. Entonces, esto es importante que reflexionéis si hacéis yoga físico, yoga postural, yoga moderno, como queráis llamarlo, que hay una puerta mucho más profunda y trascendental que es el yoga espiritual, también definido en el Bhagavad Gita, que define perfectamente la filosofía del Vedanta, y también en las Yoga Sutras de Patanjali. Al final uno debe considerar de que, bueno, el yoga me ha ido muy bien en mi vida, pero estoy aquí en un plano muy bajo. Ni siquiera he empezado la ascensión a la cima de la montaña. Ese yoga espiritual es el que te va a permitir encontrar caminos para que tú puedas llegar al límite que será tu autoconocimiento, tu autotransformación y tu liberación, el moksha, en el hinduismo, que al final es la unión con Dios, con la realidad absoluta y o como quieras llamarle, ¿no? Entonces, ese yoga físico es temporal, y además en el Gita Krishna nos dice el contacto de los sentidos con los objetos trae frío y calor, euforia y victoria y derrota y tal, son transitorios, por lo tanto, sopórtalos. Es decir, ese efecto de la clase física del yoga es temporal en el tiempo, va disminuyendo, mientras que los efectos del yoga físico, esa sadhana, esa práctica espiritual que tú vas a ir incorporando en tu vida, va a ser exponencial, ¿no? Vas a empezar, va a costar subir, depende de cada persona, pero al final vas a llegar al moksha, a la liberación. Y esa es la reflexión que os invito a que como practicante de yoga os planteéis. Y además, creo absolutamente que el practicante de yoga tiene el derecho de saber que más allá del yoga físico hay otra dimensión más espiritual del yoga. Muchísimas gracias. Om Namaste.